habla de ello también, ¿no? Pero dice, ¿no? Pero dice también que apartarse de la iniquidad de ese mundo, ¿no? Y esa cualquier religión No no lo lo hace. dice, solamente la única que es el cristianismo. Ya, claro. En todo caso, eh, en todo caso, esto sería para nosotros como la fe, ¿no? Una religión pura y sin mácula es la que vela por los huérfanos y las viudas, ¿no? Y guardarse del mundo sin mancha, es decir, vivir en santidad. Pero esto, en verdad, a nosotros nos limita solamente a nosotros como creyentes, ¿no? Como hijos de Dios, que entendemos la palabra, la escritura. Pero dentro del campo secular, ¿qué creerían las personas si comparan el Islam, si comparan el catolicismo, si comparan el budismo, el hinduismo? Para ellos es verdadero, obviamente, porque están siendo engañados, pero desde su cosmovisión, para ellos, lo que están siguiendo es lo genuino, lo verdadero, lo único. ¿Qué se diferencia entonces nuestro cristianismo, el cristianismo bíblico, porque el cristianismo que se conoce como que se conoce como eh, el universal, ¿no? Donde están mezclados los católicos, donde están mezclados las sectas, todas las denominaciones. Entonces, ¿qué nos haría diferente? ¿Por qué sería verdadero el cristianismo y no es verdadero el Islam, pero de nuestra perspectiva, pero los que están allí entienden que eso es verdadero y nosotros somos los falsos, ¿no? Entonces, todas esas preguntas vamos a ir desarrollándolo en este momento. Por ejemplo, ¿no? Antes de intentar construir un caso para el cristianismo, debemos enfrentarnos a algunas preguntas fundamentales sobre la naturaleza y la relación de la fe y la razón. Como por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿cómo sabemos que el cristianismo es verdadero? ¿Es simplemente por un acto de fe o por la autoridad de la palabra de Dios o ambos, sin relación con la razón? Entonces, todo esto nos lleva a pensar en esto. ¿Solamente es la palabra de Dios que nos limita a decir que el cristianismo es verdadero? ¿O puede entrar la razón, la argumentación de la razón? La experiencia religiosa nos asegura la verdad de la fe cristiana, de modo que no se necesita más justificación. ¿O es necesario un fundamento probatorio para la fe, sin el cual la fe sería injustificada e irracional? Podemos responder mejor estas preguntas si examinamos brevemente algunos de los pensadores representativos más importantes del pasado. ¿Qué es lo que pensaban ellos? Porque ellos creían que era verdadero el cristianismo. Y en base a eso vamos a ir planteando el tema, no solamente de la parte de la fe, sino también desde la parte de la razón, porque es fundamental también que nuestra fe sea un poco racional. Un poco racional digo, porque también necesitamos razonar y muchas veces cuestionar nuestra fe. Y en base a eso nosotros debemos cada día argumentar nuestra posición teológica, nuestra fe ante el mundo para poder dar buena respuesta. Y hasta cierto punto que vamos a ir viendo en este tiempo, porque vamos a hablar, por ejemplo, de los argumentos de la existencia de Dios, como el argumento teleológico del diseño, el argumento cosmológico, el argumento ontológico, el argumento moral, el argumento experimental de la experiencia religiosa, todos esos argumentos para ver por qué razón creemos que existe Dios. Entonces, yo tengo que entrar a razonar con esos argumentos. Es más, no utilizo la Biblia, sino porque utilizo a veces inclusive las leyes y para razonar sobre la existencia de alguien. Entonces, ¿mi cristianismo es el verdadero? ¿El cristianismo es el verdadero? Entonces, todas estas preguntas podemos desarrollarlas. Por ejemplo, desde antecedentes históricos, ¿no? Medieval. En nuestro estudio histórico veamos primero a Agustín de Hipona, ¿no? Y a Tomás de Aquino. Sus enfoques fueron determinantes para la Edad Media. Por ejemplo, Agustín, ¿no? ¿Qué es lo que él creía? La actitud de Agustín hacia la fe y la razón es muy difícil de interpretar, especialmente porque sus puntos de vista aparentemente evolucionaron a lo largo de los años. O sea, él dio el punto de vista, pero sus seguidores fueron añadiendo, quitando, desarrollando su propia teología y su argumentación. A veces tenemos la impresión de que era un autoritario estricto, es decir, sostuvo que el terreno para la fe era pura, incuestionable autoridad divina. Simplemente tenemos que creer por fe que el cristianismo es verdadero. ¿Entienden?
Esta autoridad puede expresarse en las escrituras o en la iglesia, porque para él la iglesia era determinante también en cuestión de fe. Por lo tanto, Agustín confesó, no debería creer en el Evangelio salvo por la autoridad de la Iglesia Católica. Estamos hablando ya más o menos del año 300, 400, 430, cuando él empezó a hacer estos ajustes en su teología. Entonces, según Agustín, la autoridad de la escritura la tenía en mayor estima que la de la iglesia, debido a que las escrituras están inspiradas por Dios, están completamente libres de error y por lo tanto deben ser creídas de forma absoluta. Tal visión de autoridad parecía implicar que la razón no tiene ningún papel en la justificación de la creencia y algunas veces Agustín da esa impresión. Afirma que primero hay que creer antes de saber, ¿sí? Y él pues le encantaba citar Isaías 7:9 de la versión de la Septuaginta, y si no creyereis, tampoco entenderéis. Entonces, el principio fundamental de la tradición agustiniana a lo largo de la Edad Media fue la fides quaerens intellectum, fe que busca la comprensión, es decir, al punto de razonar en nuestro conocimiento de nuestra fe. Si no crees, tampoco vas a entender. Entonces, para él partía desde la fe para creer ciertos aspectos como la creación. Obviamente la Biblia lo dice, pero yo cómo puedo relacionar eso con lo que dice en la Biblia. Obviamente se puede utilizar muchos versículos de la Biblia, pero en cuestión, por ejemplo, la Biblia no te enseña las leyes de la termodinámica, ¿no? La ley de la gravedad, la ley, la ley de la conservación del movimiento angular, no te enseña eso la Biblia, porque en estos tiempos se han ido descubriendo recientemente. Entonces, ¿de dónde sale eso? ¿Por qué la Tierra se sostiene en la nada? Bueno, Dios lo dice, Dios lo ha creado y lo ha puesto allí. Ahora, hay leyes que sostienen el universo, pero obviamente nosotros entendemos desde la perspectiva cristiana que es todo de Dios, ¿no? Y en base a eso, nuestra fe busca comprender, tenemos que comprender o buscar la comprensión de las cosas que vemos a nuestro alrededor. Tal es así que en estos tiempos muchas personas no solamente ven nuestro alrededor, sino nuestro interior. Por ejemplo, el ADN. ¿De dónde pudo haber tanta millonésima de información en el ADN? Entonces, necesitamos buscar comprender estas cosas para poder defender nuestra fe. Seguimos. También, bueno, eso es lo que creía Agustín de Hipona. Bueno, también Tomás de Aquino, que procede con estos pensamientos, es importante conocer a ellos también lo que ellos pensaban, porque ellos influenciaron muchísimo en sus épocas. Obviamente, en algunos casos, pues, creían cosas que no creemos nosotros hoy en día, ¿no? Tomás de Aquino, en la Suma contra los Gentiles de Aquino, escrita para combatir la filosofía greco-árabe, es la mayor obra apologética de la Edad Media y por lo tanto merece nuestra atención. Tomás desarrolla un marco para la relación de fe y razón que incluye los signos de credibilidad agustinianos. O sea, ha cogido algo de Agustín. Él comienza haciendo una distinción dentro de las verdades acerca de Dios. Por un lado, hay verdades que superan por completo la capacidad por la razón humana. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. Por otro lado, muchas veces verdades se encuentran al alcance de la razón humana como la existencia de Dios. Hermanos, hay cosas acerca del, de verdades, de las verdades de Dios, pero hay verdades que superan por completo nuestra capacidad de razonamiento humano. ¿Cómo es la Trinidad? ¿Podemos explicar a profundidad, detallar la Trinidad? Les pregunto a ustedes, ¿es comprensible para la mente humana? ¿Qué piensan? ¿Qué creen ustedes? ¿Es comprensible para la mente humana, hermanos? ¿La Trinidad? Otra pregunta. ¿Es comprensible para la mente humana la unión hipostática del Señor? Es decir, Dios se hizo hombre y, como ya hemos visto en la clase anterior acerca de Cristología, ¿cómo fue esa unión?
cómo está mezclada, se mezclaron, se pusieron el uno al otro, están separados. ¿Cómo es esa unión? Es incomprensible para nuestra mente humana. Y yo les pregunto por eso, ¿qué piensan ustedes acerca de la Trinidad? ¿Hay algún concepto explícito de la Trinidad acerca de la unión hipostática? ¿Pueden explicarme ustedes cómo es esa unificación del Dios con la humanidad, con su humanidad? Bueno, pastor, el tema de la eternidad, bueno, he escuchado varios debates de ello, ¿no? Y de lo cual muchos pastores quizás entran en controversia por ello, ¿no? Ese es un tema que se debe estudiar muy a fondo, ¿no? Pero si quizás no tenemos el entendimiento de eso, no podemos por ello quizás entrar en pelea o de decir no tienen la razón, ¿no? De que la Biblia no es de interpretación derivada, ¿no? Y con respecto a que dijo el segundo, ¿no? Que Dios se hizo hombre, ¿a eso se refiere? ¿A eso fue su Sí, pregunta? sí. ¿Cómo es esa unión de que Dios haya adquirido naturaleza humana? El Eh, verbo adquiere naturaleza humana. ¿Cómo es esa unión? ¿Hay alguna bueno, forma de explicar? bueno, quizás lo más básico o lo más sencillo que uno puede tener es Juan 1, ¿no? Eh, Claro. Cómo el verbo se hizo carne, ¿no? Y habitó entre los hombres, ¿no? De los cuales ya se ha tocado también, o se dice, ¿no? En las libros de Isaías, entre Ujú. otros, ¿no? Lo cual describe, ¿no? Que iba a venir un Salvador, ¿no? Claro, pero ahí entonces no dice que es Dios o todo ello, ¿no? Pero cuando dice el verbo se hizo hombre, ¿no? Y habitó, quiere Entre decir que nosotros. Cristo es el mediador no solo de Dios y los hombres, sino también el mediador de la creación, pues, ¿no? Así Ya. que creo que esa parte creo que es más conversible, ¿no? No, lo que yo quiero es que me expliques, mi hermano, en un sentido es comprensible, cómo es esa unificación, cómo es que Dios se ha unido a la naturaleza humana. Entendemos los versículos, sabemos que Dios ha venido y se ha humanado, pero ¿cómo es esa unión de Mm, Dios y tomando naturaleza humana? ¿Alguien, algún erudito puede explicar eso? ¿Cómo es que se ha unido Dios y la naturaleza humana? ¿Se han mezclado? ¿Se han aliado? ¿Se han confundido? Allí son diferentes. Tiene doble. ¿Se puede explicar eso humanamente? ¿Es comprensible para el razonamiento humano? Mis hermanos, están ahí conmigo, no sé si me escucharon. Es incomprensible, hermano. Es incomprensible. Entonces, es incomprensible para nuestra mente no poder definir, hacer una definición de la Trinidad. Son tres personas, un solo Dios. Pero ¿cómo es que viven en la eternidad? ¿Cómo es que vivieron en la eternidad? ¿Cómo podemos explicar que la segunda persona de la Trinidad tomó naturaleza humana? Tomó naturaleza humana y cómo se han juntado ese cuerpo celestial, el Hijo espiritual, con la naturaleza humana. Eso es incomprensible para nosotros. ¿Por qué razón? Porque tampoco podemos conocer de Dios todo. Recuerden que Dios es inescrutable, que a Dios no lo conoceremos nunca por la eternidad. Vamos a ir conociendo en un sentido poco a poco lo que Él nos va revelando de Él. Entonces, hay cosas que no vamos a poder comprender y no vamos a poder con la razón humana llegar a conocer esas verdades. ¿Me entienden lo que quiero decir, mis hermanos? ¿Me comprenden? No sé si estoy siendo claro en ello. Está confundiendo, pastor. Buenas noches. ¿Cómo que le confundo, hermano? ¿Cómo se confunde? Lo que yo estoy diciendo es que nuestra razón, nuestra mente humana es finita, limitada, que no podemos comprender cómo es esa unión de Dios, el Hijo, adquiriendo naturaleza humana.
explíqueme cómo es esa unión. ¿Se han mezclado la naturaleza humana con la naturaleza divina? ¿Se han aliado solamente? ¿Están No, no mezclados? se ha mezclado. No se ha mezclado. ¿Cómo es entonces la unión? ¿Alguien me puede explicar? Le digo esto, ningún teólogo, ningún erudito desde la antigüedad hasta nuestros días podrá explicar eso. Ni los que aparezcan después podrán explicar cómo es esa unión, porque no la comprendemos. Este es un misterio, no podemos comprender. Entonces, así como el misterio de la iglesia y el misterio de la Trinidad, no podemos comprender cómo es en su amplitud. No vamos a llegar a comprender. Poco a poco conoceremos de Dios, aún estando en la eternidad, recordando que Él es inescrutable. Porque si llegamos a escrutar a Dios, obviamente ya no es Dios. Bueno, seguimos. Seguimos. En los primeros 3 volúmenes de la Suma contra los Gentiles, Tomás intenta probar estas verdades de la razón, incluida la existencia y la naturaleza de Dios, las órdenes de la creación, la naturaleza y el fin del hombre y demás. Pero cuando llega al 4 volumen en el que maneja temas como la Trinidad, la encarnación, hablando del tema que hemos hablado hace un momento, los sacramentos y las últimas cosas, los tiempos escatológicos, de repente cambia su método de acercamiento. Él declara que estas cosas deben ser probadas por la autoridad de la Sagrada Escritura. O sea, por lo que está ahí en la Escritura. Se comprueba que dice la Escritura que se ha encarnado, obviamente, pero no sabemos cómo explicarlo. Y obviamente creemos que se ha encarnado el Señor Jesucristo. Dios, el Hijo, se ha encarnado, ha tomado forma humana. No por la razón natural, no por el razonamiento humano, porque estas cosas no lo hemos visto, no entendemos, no hay una solución, no hay una fórmula de cómo fue esa unión entre el Hijo y la naturaleza humana, cómo es que adquiere esa naturaleza humana, cómo es que se ha unido. No podemos, desde la razón natural, ¿no?, explicar. Debido a que estas doctrinas superan a la razón, son propiamente objetos de fe. Simple, son objetos de fe. Creemos que sí sucedió, pero no podemos explicar cómo se encarnó, de qué manera está encarnado esa unión, ¿no? En el caso de Jesucristo. Seguimos. También vino el tiempo de la ilustración o tiempo o la era de la razón. Nos da una buena pista de cómo los pensadores de ese periodo consideraban la relación entre la fe y la razón. Sin embargo, no hubo un acuerdo completo sobre este tema y las dos figuras que estudiaremos representan dos puntos de vista fundamentalmente opuestos en base a lo que la razón enseña, ¿no? Si hay algo observable, razonable, eso es verdadero. Y si no, no. Entonces, algo dice, no, solamente la fe. Y vamos a ir llegando, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento de John Locke fue determinante para el siglo XVIII. Su ensayo sobre el entendimiento humano estableció los principios epistemológicos que configurarían el pensamiento religioso durante esa época. Aunque rechazó el racionalismo filosófico de Descartes, Locke fue sin embargo un ardiente racionalista teológico. Es decir, sostuvo que la creencia religiosa debe tener una base probatoria y que cuando tal fundamento está ausente, la creencia religiosa es injustificada. El propio Locke intentó proporcionar semejante base evidencial, ¿no? Sostuvo que la creencia religiosa debe tener una base probatoria, ¿no? Es decir, algo tiene que probarse. Si, si por ejemplo, la ciudad de Jericó, la ciudad de Jerusalén, ¿se puede probar? Sí, se puede probar. Ahí está en la Biblia y lo podemos probar. A ver, ¿quién me puede probar cómo fue la resurrección de Cristo? ¿Se puede probar? Entonces eso no es justificado. Si se cree esto de la resurrección de Cristo, de Jesucristo, si no tiene una base racional, una base probatoria, entonces está injustificado lo que creemos, ¿no? Entonces ese es un problema para este filósofo, para este pensador. Estamos hablando ya de los años 1600. Locke argumentó a favor de la existencia de Dios por medio de un argumento cosmológico, que lo vamos a ver la próxima semana, y que ustedes van a estar desarrollando, mis hermanos, esta semana sobre los argumentos. Así que yo les pido por favor que lean muy bien, que hagan su resumen para poder hablar la próxima clase.
Recuerden que yo les estoy dando la tarea adelantada para la siguiente clase, ¿ya? Lo que ustedes estamos leyendo ahorita es lo que ya ustedes han hecho sus tareas del domingo sobre el cristianismo, el evangelio, los evangelios que hemos hablado en sus tareas, en sus trabajos, ustedes ya lo han realizado el domingo. Si es verdadero o no verdadero, qué evidencias muestra el Nuevo Testamento, solamente del Nuevo Testamento, y qué probabilidades o qué pruebas hay de lo que Jesucristo ha hablado son verdad. ¿No? Ustedes han llevado ese, esa clase, esas tareas, esos resúmenes, allí ustedes han respondido. Entonces, en base a eso, nosotros ya estamos tratando ahorita este tema. Por ejemplo, dice, de hecho sostuvo que la existencia de Dios es la verdad más obvia que descubre la razón y que tiene una evidencia igual a la certeza matemática. Cuando uno va más allá de los asuntos de la razón demostrable en los asuntos de fe, Locke insistió en que las verdades reveladas no pueden contradecir la razón. Dios puede revelarnos tanto las verdades alcanzables por la razón, aunque la razón da mayor certeza de estas que la revelación, como las verdades inalcanzables por la razón. Obviamente, Dios nos ha revelado muchas cosas, Él mismo se ha revelado. Dios mismo, para dar a conocer el misterio, su verdad, Él mismo se ha tenido que revelar. Y Romanos 1:18 nos muestra, ¿no? 19 y 20, que su eterno poder y deidad se manifiestan ¿dónde? En toda la creación, en todo lo que Él ha creado. Su eterno poder y su deidad. ¿Tú quieres saber el poder de Dios? ¿Cómo se manifestó? Ahí está la creación. ¿Tú quieres saber sobre su deidad? Ahí está la creación. Solo Dios pudo haber creado. Su eterno poder. Él es todopoderoso. Por lo tanto, mira la creación, mira todo lo creado y vas a darte cuenta que ahí está Dios. Él ha creado y por lo tanto ha demostrado su poder y su deidad. Y hay cosas que podemos decir, ¿no? Porque en ese entonces, estamos hablando del año 1600, donde estaba este hombre, este varón, y tú puedes observar las estrellas y no había ningún cuestionamiento, dice, ¿no? Si Dios ha dicho que todo lo creado manifiesta el poder de Dios, wow, ahí está Dios, la creación es incuestionable, ¿cierto? ¿Están conmigo, verdad? Pon un dedito para arriba, por favor. Es incuestionable que Dios esté allí. Estamos hablando del año 1600, cuando no había lo que hoy se conoce sobre la evolución del año 1800, 1850, con varias teorías que aparecieron en aquella época, sobre todo su impulsor, Charles Darwin, sobre la evolución, ¿no? Y obviamente, hasta ese entonces, uy, es incuestionable, Dios se ha manifestado, creemos que Dios existe, mira, ahí está la creación. No fue así hasta el año 1800 cuando empezaron los problemas para los cristianos. Seguimos. Henry Dodwell es otro, pero no era muy conocido, pero sí era un hombre muy pensante, ¿no? Por ejemplo, eso no quiere decir que las voces disidentes no pueden ser escuchadas. Henry Dodwell, en su escrito El cristianismo no se basa en el argumento, atacó el racionalismo teológico prevaleciente como antitético al verdadero cristianismo. Dowell estaba tan fuera de sintonía con su tiempo, es decir, mientras que todo el mundo se iba por un lado de la corriente, sí, hay que razonar en esto porque Dios muestra esto, él estaba yendo por todo lo contrario, ¿no? Y Dowell estaba tan fuera que incluso ha sido sospechoso de ser un incrédulo que apeló a una base racional y subjetiva de la fe religiosa para socavar la racionalidad del cristianismo. Hay ciertas cosas que nosotros podemos razonar del cristianismo en nuestra vida diaria, ¿no? Que se utiliza. Y me parece, sin embargo, que Dowell debe tomarse directamente como un portavoz de la tradición religiosa antirracionalista. Él estaba contra el racionalismo, que no estuvo del todo ausente incluso durante la Ilustración, él no estuvo presente. Por ejemplo, él sostenía una posición teológica particular en la cual rechazaba la idea de que el cristianismo debía basarse únicamente en argumentos racionales o filosóficos para ser considerado válido. Según Dodwell, el cristianismo no se fundamenta en meros argumentos intelectuales, sino en la autoridad divina y la revelación de Dios a través de las escrituras y la tradición religiosa. Que obviamente él era
anglicano, hablando de la parte inglesa, ¿no? Y él creía que en este caso toda la autoridad lo tienen las escrituras, lo que Dios ha revelado, ahí está. Por lo tanto, el racionalismo no puede estar a la par de las escrituras y obviamente la tradición religiosa. Eh, pero en todo caso, estos argumentos intelectuales que venían, sí, mira, sí tenemos que pensar, eh, no vayamos por este camino, porque la Biblia enseña de esta manera. Todo empezó a haber un racionalismo, ¿no? En cuanto a lo que se veía alrededor. Sin embargo, este hermano, Dowell, empezó a atacar el racionalismo. Empezó a decir, no, ustedes están usando mal. Nosotros debemos basarnos en la Biblia y lo que la Biblia enseña es la verdad, la única, y lo que se puede razonar, observar, ya es parte de, como en segundo plano, ¿no? Y eso él criticaba a los racionalistas cristianos. Alvin Platinga es un hermano, filósofo, que está vivo al tiempo nuestro, él es actual, dice, apelando a lo que él erróneamente creo, dice, llama la objeción reformada a la teología natural. Alvin Platinga ha lanzado un ataque sostenido contra el racionalismo teológico. Platinga sostiene que la creencia en Dios y en las doctrinas centrales del cristianismo es a la vez racional y garantizada por completo, aparte de cualquier fundamento probatorio para la creencia. Es decir, es tanto estas doctrinas que nosotros creemos, es a la vez racional y obviamente si es racional, está garantizada por completo que todo lo que nosotros creemos de manera racional se puede probar. Uh, como por ejemplo, ¿qué es lo que él cree? Si es cierto, hay una teología que ya está en la escritura, podemos probar de manera racional qué es lo que creemos de nuestra fe. ¿Por qué la Biblia dice que por qué la Biblia dice que la tierra se sostiene bajo nada? Ok, hay que razonar, hay que razonar. Las leyes hoy en día, la ciencia hoy en día nos ayuda y nos fomenta. Hay una ley que sostiene el universo, hay una ley que ayuda a que las cosas no caigan, no vayan para abajo o para arriba. Y obviamente dentro de nuestro planeta hay una ley de la gravedad, que todo lo que entra en nuestra atmósfera empieza a caer sobre nosotros. Y en la gravedad atrae, ¿cierto? ¿Están conmigo? Entonces, racionalmente indica, ¿de dónde salió la ley? ¿Quién puso esa ley? Tenemos que cuestionar, de que no pudo haber venido de la nada, entonces alguien tuvo que hacerlo. Entonces, este razonamiento ayuda a que todo lo que creemos de la doctrina, todo lo que creemos de Dios, todo lo que creemos de Él, se puede razonar. Cristo fue herido en una cruz. ¿Cómo sabemos que fue herido? La Biblia lo enseña. Sí, la Biblia lo enseña. Pero hoy en día tenemos argumentos que son históricos, tenemos evidencia extrabíblica de que crucificaron a un tal Cristo, a un tal Jesús que vivió en Palestina por medio de Flavio Josefo, ¿no? El historiador judío. Entonces, y obviamente hay otros, dos o tres más, que han hablado de Jesucristo en el siglo I de nuestra era, historiadores que no eran cristianos, simplemente eran historiadores. Entonces, entonces decimos, razonamos, sí hubo un Jesús. Entonces la Biblia está garantizada por completo porque hay una historia. ¿Me entienden lo que quiero decir, mis hermanos? ¿Están conmigo? Amén. Sí. Listo. Seguimos entonces. Esto lo pone en conflicto con el que llaman la objeción evidencialista, ¿no? La creencia teísta. De acuerdo con el evidencialista, uno tiene una justificación racional para creer que una proposición es verdadera solo si esa proposición es o bien fundamental para el conocimiento o bien está establecida por evidencia de que en última instancia se basa en tal fundamento. De acuerdo con este punto de vista, dado que la proposición Dios existe, no es fundamental,
sería irracional creer esta proposición aparte de la evidencia racional de su verdad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se come esto? Dice un amigo, ¿no? O sea, yo creo que Dios existe, pero el problema es, y acá el doctor William Lane Craig critica al hermano, también es cristiano, porque esta fe de que Dios existe no es fundamental. Para nosotros sí es fundamental, desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista apologético. Tenemos que considerar que Dios existe y es fundamental. Y él dice, sería irracional creer esta proposición aparte de la evidencia racional. O sea, si no hubiese evidencia racional como el argumento ontológico, el argumento teleológico, para él dice, es, es irracional creer en este fundamento o en esta frase, Dios existe. Desde nuestra teología, desde nuestra perspectiva, creemos que Dios existe. Ahora, los argumentos como el argumento ontológico, el argumento cosmológico, el argumento teleológico o del diseño que hoy día se llama, o el argumento moral, nos muestran que existe Dios. Y no por eso yo digo, uy, sí, Dios existe. Si no fuera por esos argumentos, entonces no existiría Dios, ¿no? No, tampoco es así. Por eso es que el hermano William Lane Craig, que ustedes están leyendo su libro, van a leer su libro de Dios existe, ¿existe Dios? Eh, obviamente está en contraposición a los argumentos de Platinga, de Alvin Platinga. Entonces, creyentes, ellos son conocidos en el mundo apologético, así que yo les animo a buscar sus videos, inclusive en YouTube, y es importante para que ustedes sepan cómo podemos defender nuestra fe, y desde el punto de vista bíblico, teológico, apologético, racional en algunos casos, ¿no? Evaluación. ¿Cómo sé que el cristianismo es verdadero? Probablemente cada cristiano se haya hecho esa pregunta. Creo que Dios existe, creo que Jesús resucitó de entre los muertos y he experimentado su poder transformador en mi vida, pero ¿cómo sé que es realmente cierto? El problema se vuelve especialmente agudo cuando nos enfrentamos con alguien que no cree en Dios o en Jesús, o que se adhiere a alguna otra religión. Podrían exigirnos que respondamos cómo sabemos que el cristianismo es verdadero y que lo demostremos. ¿Qué se supone que debemos decir? ¿Cómo sé que el cristianismo es verdadero? Al responder a esta pregunta, me ha resultado, dice William Lane Craig, me ha resultado útil distinguir entre saber que el cristianismo es verdadero y mostrar que el cristianismo es verdadero. Una cosa es saber y otra cosa es mostrar. ¿Entender? ¿Me entienden? Yo sé que el cristianismo es verdadero, tengo esa fe, tengo esa creencia. Ahora yo debo demostrar esto, que el cristianismo es verdadero. Y esto lo hace William Lane Craig, ¿no? Que es un filósofo cristiano y obviamente él ha estudiado mucho sobre ese tema y sobre ese tema están leyendo ustedes también algunas partes, tanto del doctor Norman Geisler, que ya falleció hace unos 20, 30 años, porque él fue su profesor de William Lane Craig, y obviamente ahora él está siguiendo ese camino de la filosofía cristiana. Hermanos, voy a parar acá un ratito porque obviamente ya se va a cortar y inmediatamente tenemos 5 minutos de break y en esos 5 de break yo les quiero animar ahorita, hermanos. Lean, por favor, las lecturas, hagan sus lecturas.